el ingeniero Jacobo Coto nos va a compartir ya detalles más específicos de lo que ha sido este ejercicio de esfuerzo aquí nacional de la preparación de la estrategia red y cuáles han sido los requisitos financieros relacionados. Jacobo ahí me comenta que él se presentó justo como el encargado del programa de bosques y cambio climático del Instituto Nacional de Bosques. Es parte de este grupo interinstitucional de colaboración y de coordinación en el país. Y bueno, nos va a compartir brevemente los detalles de esta experiencia de la construcción de la iniciativa de reducción de emisiones. Por favor, Jacobo. Gracias. Buenos días. Pues en el marco de este taller, lo que buscamos acá es construir aspectos de sus programas, llevarlo a estrategias nacionales, que es lo que voy a tratar de presentarles en forma breve. Entonces, recuerden que esta propuesta es en el marco de una idea inicial que Guatemala, como ustedes han escuchado, tiene actualmente el visto bueno del Banco Mundial para presentarlo en octubre, como la segunda línea, que es ya el fondo de carbono en el SCPF. Entonces voy a tratar de ser general con esto, para que ustedes, como decimos en Guatemala, se queden picados, se queden con las ganas y puedan ver el documento en el portal del SCPF. Entonces, bueno, de forma general, el contexto del país y algunos aspectos generales que quisiera abordar, modalidades y escala del proceso red o del programa red, estimaciones y consideraciones finales. Bueno, Guatemala tiene aproximadamente 108,000 kilómetros cuadrados. En Centroamérica se puede decir que somos un país que está en el promedio del tamaño de los países, pero si nos comparamos con países como Sudamérica, podemos ser una décima parte de los países, como los colegas de Perú, que apenas somos un pedacito en comparación a Perú. De lo cual también en ese pedazo de tierra en Centroamérica tenemos 15 millones de habitantes con 4 etnias, y entre ellas pues maya con 22 idiomas, xinca con 1, garífuna y mestiza, ¿verdad? Hacen un total de 25 idiomas en un mismo territorio. Una cobertura forestal para el 2010 de 3.7 millones de hectáreas, aproximadamente 34% del territorio. Y bueno, y algunas causas por la pérdida de deforestación y degradación del bosque que hemos identificado con estudios y algunas aproximaciones y contactos con expertos relacionados a cambio de uso de la tierra, temas de incendios forestales que pueden estar relacionados a una apertura de tierras, o bien puede ser también algún tipo de mecanismo que se usa para la cacería o para el rebrote de pasto para la vida silvestre. Plagas, extracción ilegal de madera, tanto de forma comercial como también como un recurso de consumo energético. En deforestación bruta, pues tenemos 132,000 hectáreas anuales, y en deforestación neta, cuando ya hacemos el balance entre lo que hemos recuperado en un periodo de referencia 2006-2010, podemos decir que estamos en una tasa de deforestación neta del 1%, de lo cual también hemos logrado, por parte de las gestiones del Consejo Regional de Áreas Protegidas, ser un país megadiverso entre los 19 hotspots del mundo. Bueno, el arreglo institucional que se mencionaba desde un inicio, donde está la parte del Ministerio de Ambiente como focalía, rectoría, coordinación y liderazgo para todo el proceso y armonización de acciones. El MAGA, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que aborda y apoya en esta temática
más que todo en cómo generar mecanismos para reducir los impactos de algunos drivers o agentes que se aducen, generan deforestación o degradación. Bueno, y nosotros como Instituto Nacional de Bosques, donde yo trabajo, el INAB, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que somos la parte del Servicio Forestal de Guatemala, donde CONAP trabaja en la parte de áreas protegidas y, por así decirlo, el INAB fuera de áreas protegidas. Bueno, de lo cual es importante resaltar que Guatemala ya ha abordado esta coordinación y este trabajo por reducir la deforestación y degradación por más de 20 años. En un marco de políticas que se tienen, tanto en temas específicos como transversales, que permiten tener una línea de visión para un desarrollo sostenible del país, o al menos tener un horizonte hacia dónde ir encaminando los esfuerzos. Bueno, cuando trabajamos el tema de red con los colegas y nos poníamos a platicar en algún salón de discusión o de diálogo, pues queríamos tratar de ver en sí el acrónimo, qué modalidades nos tenía, o dónde Guatemala tenía ya acciones avanzadas, o cómo Guatemala entendía que el proceso red o la propuesta red es un mecanismo que se puede ir avanzando. Entonces, sabíamos que era una reducción de emisiones y que teníamos específicamente el tema de deforestación con una definición específica mediante el MDL de 0.5 hectáreas de superficie, una cobertura del 30% de copas y 5 metros de altura del bosque, que sabíamos que ese cambio de un momento, de un píxel o de una referencia de concepto hacia otro cambio de uso que fuera diferente al bosque, le podemos decir que era la deforestación. La degradación, aunque no la teníamos aún definida y no está todavía definida, pero sabemos de que es algún umbral que está por debajo de la deforestación, también es un agente o actividad, perdón, una modalidad red que queríamos abordar y que era de alta importancia para Guatemala, y lo es así también. Bueno, y el signo más, que bueno, ahí teníamos una serie de aspectos puntuales, desde conservación de bosques hasta el enriquecimiento del stock. Entonces decidimos encaminar las ideas y los esfuerzos en abordar, por así decirlo, las primeras 2D de la deforestación y degradación, y así también en el signo plus, el tema más que todo de enriquecimiento del stock a través de plantaciones o manejo forestal. Bueno, teniendo definidas las modalidades, lo que yo le llamo de modalidades o le llamamos modalidades hace referencia al acrónimo red. Y posteriormente decíamos, ¿cómo abordamos esto con actividades concretas que tengan acciones que lleven a tener impactos en el manejo y la gestión del territorio? Entonces, teníamos para la deforestación evitada incentivos para la conservación y manejo de bosque natural, de lo cual ya tienen avances desde hace, como les mencionaba, 20 años en aspectos de concesiones forestales, manejo forestal también mediante incentivos forestales de bosque natural y otros aspectos que son también bajo el marco de la gestión forestal. Mejoramiento del manejo forestal, que sería el fortalecimiento en esta gestión y manejo sostenible del bosque natural en un equilibrio de extracción y de recuperación. En degradación forestal, pues lo que se buscaba acá, o se busca, es el tema de que identificamos ciertos agentes y drivers de esta degradación, entre los que podemos contar con algunos conatos de incendios, extracción selectiva por leña, posiblemente también plagas y enfermedades forestales. Entonces, de estos tipos de agentes que causan cierta degradación, el tema era cómo darles un mecanismo, cómo seguir con un mecanismo que sería la forma de poder tener un medio de vida o un proceso adicional al que están llevando como trabajo extractivo en la degradación. Entonces, Guatemala ya trabaja con un mecanismo de incentivo
que es el mecanismo para pequeños poseedores de tierras con vocación forestal, que se le resume PIMPEP, y que bueno, es un instrumento de política gubernamental que es de largo plazo y que actualmente trabaja con este tipo de tenencia de la tierra, que no es precisamente un propietario con un documento legal, sino que es alguien que solo tiene una posesión como poseedor de forma pacífica de un territorio, que otro actor tenga el título de propiedad. Entonces, era cómo fortalecer este incentivo también, la intención en esta segunda modalidad. El enriquecimiento del stock, el tema era incentivos y mecanismos financieros para el establecimiento de plantaciones y sistemas agroforestales. Entonces, aquí era también un seguimiento de acciones que ya se llevan desde hace 17 años y que sería fortalecerlas, y así también un mejoramiento de los stocks existentes, es decir, plantaciones o sistemas que ya están establecidos, cómo motivar a un manejo forestal para que su volumetría y su manejo sea mejorado, o sea, al menos el indicado con la calidad de sitio donde se establecen estas plantaciones. Y de forma transversal, pues platicamos abiertamente con los colegas del fortalecimiento de la gobernabilidad, temas de control, de seguimiento en el tema de licencias, del proceso que todos llevamos en esta gestión forestal para darle como una motivación y también un control a los que están fuera del marco legal o que también están dentro de en fomentarlo. Y por último, pues la competitividad y trazabilidad de la madera, que es importante para tener un vínculo directo y evitar que en algún momento pueda existir algún mecanismo que lleve a estos actores a hacer un cambio de uso por no encontrar una rentabilidad después de la producción forestal que se ha incentivado. Bueno, lo que decía Marcel, Guatemala desde un inicio en el Readiness en el 2008 y posteriormente hasta ahorita en el 2012 ha tenido una división subnacional del país para abordar por diferentes aspectos socioeconómicos y fisiográficos la deforestación y poderla explicar con sus líneas base de referencia en un mosaico de cinco subregiones, y esta en sumatoria hacer una línea base de deforestación. Así también pues es necesario construir el tema de la degradación, también la referencia para degradación, que hay fuentes e información secundaria o bien principal, como pueden ser los abastecimientos de leña, que también son insumos para la degradación, y el enriquecimiento de stock, que son específicamente el tema de establecimiento de plantaciones. Entonces, en este mapa que les presento, solo un poco de historia de lo que es un proceso en construcción en la deforestación, y que Guatemala pues propone en su visión ya una visión nacional, en la cual pueda tener programas o aspectos transversales que se puedan abordar a nivel de país. Aspectos que sabemos que hay que cumplir y que se están desarrollando tanto en el Readiness como en la cooperación de apoyo. El tema de salvaguardas, como lo mencionaba Marcel, en el marco del FCPF. Así también mecanismos de atención a reclamos, donde ya hay ciertos avances, sobre todo de experiencias existentes y que pueden ser insumo para el trabajo en este proceso red. Así también el nivel de referencia, avances en algunas líneas y el monitoreo forestal integral, que también se tiene esa vinculación, el reporte y la verificación, que serían aspectos todavía por tener en la contabilidad, y también el arreglo y la distribución de beneficios, donde hay ciertos avances concretos, por ejemplo en el norte del país, donde el tema de las concesiones y Guatecarbon, que se llama el tema del proyecto red en el norte del país, ya tiene avances específicos de cómo hacer una distribución de estos
incentivos o aportes del mecanismo red hacia los pobladores, hacia la institucionalidad y hacia el fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas. Y por último, pues el tema de beneficios de no carbono, que al principio se los mencioné, como el tema de biodiversidad. Así también sabemos de que por cada dólar que el país invierte en su gestión forestal y en un proceso red, el sector privado invierte $2 en este proceso. Así también generación de empleos. Durante 17 años se han generado más de 900,000 empleos con estos procesos y programas. Y bueno, esos serían los insumos que se tienen que seguir abordando y están en cumplimiento. Las estimaciones. Guatemala, teniendo como 2 puntos de referencia, puede tener un punto intermedio en el 2006, pero por requerimientos específicos solo se pide al menos un punto de referencia que sea lo más cercano al 2013, que sería nuestro mapa de cobertura 2010, y que el punto de inicio no sea menor a 10 años, o mayor a 10 años, perdón, que sería el 2001, que también hay información. En esos puntos de referencia de estimaciones y de cobertura forestal, Guatemala, entre su balance de pérdidas y ganancias de emisiones y absorciones, tiene 11.48 millones de toneladas de CO2 anuales. Así también el programa de reducción de emisiones de largo plazo o de visión que es más allá de un proceso temporal es de aproximadamente 40 años, donde Guatemala ya tiene aspectos puntuales que se han trabajado, pero que en el proceso de la cooperación o de la gestión que se está haciendo con el FCPF, tenemos claro que es un aspecto puntual que se ha planteado del 2016 a 2020, que son aproximadamente 5 años entre estos 50 años que se tiene como una visión del proceso red como país. Bueno, las estimaciones, como les mencionaba, en las modalidades que tienen una métrica específica para red, en la deforestación evitada, aproximadamente de forma anual, 2.26 millones de toneladas en este aspecto. Así también en degradación forestal, 500,000, y ahí se mencionan también el tema de enriquecimiento de stock, teniendo una oferta anual de 4.38 millones de toneladas en estos rubros de trabajo, y de lo cual, al comparar con los 11.48 que se mencionaban en emisiones, se tendría una efectividad del 38% en la relación con la reducción de emisiones. Así también es importante considerar que esos 4.38, al multiplicarlo por los 5 años en el proceso del fondo de carbono y el IRPIM, por así decirlo, da un aproximado de entre 20 a 21 millones de toneladas, de lo cual con un 20% de buffer o de riesgo, se tiene como 17 millones de toneladas que pueden ser como ofrecidas al Banco Mundial o en disposición a poder decir de que están en el proceso de los 5 años. Bueno, aquí una distribución que bien muestra en los círculos, por así decirlo, la volumetría o el tamaño de la actividad, y en los puntos, por ejemplo, el punto rojo es deforestación evitada, de lo cual se puede ver que gran cantidad del bosque natural y la deforestación evitada se puede decir que se concentra en grandes bloques en el norte y Caribe de Guatemala, aunque también en otros sitios es también un referente. Así también otro ejemplo puede ser el tema de plantaciones con coníferas, que sería este punto, que aquí por ejemplo pueden ser especies como pinos caribe o especies de coníferas en cierta forma
de esta área cálida de Guatemala, y aquí otro tipo de coníferas, siempre del género Pinus, que sería el área templada de Guatemala. Entonces, esa sería como una proyección geoespacial de lo que se pretende ir avanzando en el trabajo. Bueno, considerando esta forma general, se ha abordado un plan de financiamiento y de trabajo, el cual de forma general tiene el aspecto de los costos que se tienen por las actividades de red, y así también la eficiencia o la cantidad de toneladas que se pueden generar. Entonces, primero, un costo que ya sabemos que hay que ir analizando y que es necesario cubrir es el tema administrativo. Cómo tener una unidad o equipo gestor que mantenga un flujo financiero, que mantenga el programa RED o el programa de desarrollo ante la deforestación y degradación evitada del país en funcionamiento. Un respaldo de políticas de largo plazo que se han mencionado y que son como el proceso de desarrollo del país, que se operativizan en programas o líneas de trabajo específicas que ya se tienen experiencias y algunos avances. Y bueno, actividades puntuales que ya con las actividades relacionadas y los respaldos se esperan hacer acciones concretas entre las 6 actividades que les mencioné a un inicio. Todo esto no es precisamente algo tan específico para el proceso RED, pero sí sabemos de que un proceso adicional o una meta mayor de la que se puede ir alcanzando, es necesaria también tener ese análisis financiero y esa capacidad para ir generando mayor capacidad en el país. Este proceso o adicionalidad que se necesita cubrir es un proceso que se espera que tanto con una parte del presupuesto nacional se cubra, así también apoyo de cooperación de organizaciones no gubernamentales, la cooperación y las gestiones que se puedan hacer, y por supuesto un ingreso por parte del mecanismo en un proceso que pueda generar no una rentabilidad, pero al menos por concepto teórico sabemos que no hay ningún productor o modelo de producción que venda al costo sus productos. Entonces, al menos poder tener también un equilibrio entre los costos y la forma de cubrir estos costos adicionales que se puedan tener. Bueno, solamente quería dejarles eso, y bienvenidos a Guatemala y gracias por su atención. La verdad es que ahí hay un trabajo bastante fuerte de un equipo. Nos hemos enterado que han estado dándole duro, ¿verdad? Un trabajo de país que se ha emprendido, y la verdad es que es emocionante saber que llegaron ya a ese punto. Vamos a abrir aquí un par de minutos si hay alguna pregunta para Marcel o para Jacobo. Una pregunta específica, concreta. Sí, Leslie. Thank you so much for the presentation, and we're so happy to see that your financial modeling is starting to take shape in what I'll have a chance to speak about later today. So thanks for testing it out and being the guinea pig. So one question I have is, have you yet calculated your cost per emission reduction? Is that something you're willing to share? And maybe you've done that over full time versus ongoing, but maybe that's too detailed a question, but I think that's the beauty of the level of financial modeling that you've done. Gracias, Leslie.
pues sí tenemos ya cálculos de estimaciones por tonelada de carbono generada o producida, y que podemos dividirla tanto en el aspecto de manejo de bosque natural, de plantaciones, sistemas agroforestales. Lo que sabemos con certeza es de que el tema de gestión en bosque natural es menos costoso que todo un tema de establecimiento de plantaciones y manejo de plantaciones. Pero los cobeneficios que se generan por el tema de la gestión en plantaciones son de alta importancia para el país, y así también pues la biodiversidad en la cobertura del bosque natural. Pues no creo que sea malo que diga la estimación del costo de tonelada. Sabemos de que hay cierto punto de referencia que se nos marca como $5 el punto de negociación, pero las estimaciones de Guatemala son mayores a eso, y sí creemos que para tener un equilibrio es necesario ir tomando esos puntos de referencia. Entonces, gracias, Lely. Mayores a 5, bueno, dependiendo qué tipo de modalidad se pueda mencionar, pero lo mínimo serían $6. Gracias, Jacobo. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, creo que sí, Carlos. Sí, muchas gracias, Jacobo, por la excelente presentación. Veo que tienen avances muy importantes y que de seguro serán experiencias que van a enriquecer a otros países de la región. Este es un tema, el precio de la tonelada versus el costo de oportunidad de las actividades a las cuales REDD tiene que competir, es un tema crítico, ¿no? Especialmente ahora que estamos hablando de financiamiento, y que creo que en la COP20 en Lima va a ser también un tema de mucho interés. Yo quería compartir pues que, por ejemplo, nosotros en Panamá sobre ese tema hemos realizado estudios de costo-oportunidad con apoyo del PENUMA, que es del programa ONURRED. Se contrataron expertos y los resultados son interesantes, porque recientemente los presentamos en Ecuador, y creo que Jacinto de repente podrá también compartir información sobre eso, pero los costos de oportunidad que nosotros tenemos, por ejemplo, dividimos el país en 4 regiones. En el caso de la agricultura de subsistencia, ganadería extensiva, no superan los $5, ¿no? de dólares por tonelada de carbono. Entonces, cuando hablamos del precio de la tonelada, para poder hacer atractivo REDD a estos productores, no podemos tener un precio mínimo, por ejemplo, a $5. O sea que este ejercicio del costo de oportunidad nos está permitiendo tener ya una idea de hasta cuánto nosotros podemos negociar esto. Entonces, yo creo que es importante explorar estos instrumentos o estos estudios, porque en cada país variará este costo de oportunidad. Entonces, creo que en el caso nuestro, esto será muy importante para la toma de decisiones en cuanto a las negociaciones en la reducción de emisiones. Okay. Gracias, Carlos. Por favor. Thank you for the presentations. One question you touched on very briefly. Do you understand if I speak in English? Yes, slowly. I'll slow down. You touched very quickly on the issue of wood for energy, and I wonder if you could elaborate a bit more how you're addressing fuel wood use or wood fuel use. And maybe one for the room generally. Is it cold in here or is it me? It's cold. Gracias.
En el tema de leña, como lo mencioné, ya existen estrategias institucionales para la gestión del manejo de leña y uso eficiente de la leña, donde hay dos grandes líneas por abordar. Bueno, en el tema del manejo de la leña, hay un plan de trabajo 2012-2026, el cual establece establecimiento de plantaciones energéticas o plantaciones para leña, donde aducimos que ese abastecimiento de plantación frenará o reducirá el impacto sobre el bosque natural. Pero acompañado de este proceso de establecimiento de plantaciones, también va a ir otro componente específico, que es el tema de gestión de bosques naturales, donde en Guatemala, por lo general, las poblaciones se abastecen de leña de los astilleros municipales o del bosque natural que tienen los municipios. Entonces, es también el modelo de gestión en este bosque municipal donde también se desea trabajar. Por la otra línea, que es el uso eficiente de la leña, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, se está promoviendo el desarrollo de estufas ahorradoras para leña, donde se tendrá una plataforma, o se está construyendo una plataforma para dar la capacitación y posteriormente pues créditos para que los consumidores puedan escoger qué tipo de estufa pueden optar, y una extensión técnica para el seguimiento en este uso de estufas. Entonces serían esos dos aspectos específicos. Gracias. Sí, Jacobo, de mi entendimiento, y esto más bien es una pregunta general, el PLAS de RED viene para biodiversidad, y me llama muchísimo la atención el enfoque que ustedes le dan de que es el mantenimiento de stocks. Entonces, un poco la justificación de ese cambio, si es que es realmente un cambio, y también si ustedes están considerando el tema de biodiversidad en RED o es algo que queda por fuera en este momento. Sí, gracias. En el tema, también esa discusión la teníamos cuando miramos el acrónimo RED, y cuando miramos el plus o el signo más, nos íbamos a los acrónimos del marco metodológico del Fondo de Carbono, donde precisamente en el segundo acrónimo nos dice que el tema RED aborda deforestación, degradación, y también en el plus el tema de conservación y el tema de incremento del stock. Entonces, no podíamos abordar como las 3 o 4 opciones del signo plus, pero sí sabíamos que podíamos tener fortaleza en el enriquecimiento del stock. Y el tema de diversidad, pues sí es muy importante para Guatemala por ser un país megadiverso, y sí lo tomamos como un cobeneficio que le da un valor diferencial a la propuesta de Guatemala, y también un valor de aprendizaje a la propuesta de Guatemala. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Marcel, la verdad que un aplauso por favor para nuestros panelistas.